Hola amigos, muy buenas tardes a este su espacio Un Cafecito con Pommier. Este espacio entre usted y yo, donde de una manera íntima, mientras nos tomamos un café, comentamos aquellos temas que son súper importantes en la comunidad latina. Y hoy tenemos un invitado de lujo, y más que de lujo, súper atinado a todo lo que está pasando y a lo que ha tenido preocupada a nuestra comunidad, y es el tema de inmigración. Con nosotros, el abogado Mercado, amigo y parte también de esta comunidad latina, donde nos damos el gran privilegio de tenerte. Bienvenido, Mercado. Gracias por tenerme. Gracias a ti por venir, por aceptar esta invitación. Seguro. Para que junto con la comunidad de UBC traigamos sobre la mesa un tema súper importante, que yo sé que tú eres apasionado de eso y que también como latino creo que tienes una sensibilidad extra. Pero antes de hablar de, y pues obviamente si estamos hablando de con un abogado de inmigración, usted se imagina por dónde viene el tema. Pero antes de eso, Mercado, cuéntales a nuestra comunidad quién es Juan Carlos Mercado. Ok, soy abogado de inmigración, me crié en Hialeah, la Florida, fue a la escuela de Derecho de ahí abajo en FIU. Y en un momento fui fiscal, hice la decisión de comenzar a ayudar a la gente y no trabajar para el gobierno, y ahora abrí mi oficina hace unos 2-3 años, y ahora tenemos oficinas aquí en Georgia, en la Florida, y la nueva en Tennessee. Súper, pero tengo entendido que como abogado de inmigración puedes ejercer en todo Estados Unidos, ¿cierto? 2 puntos. Una licencia es lo que necesitas y en cualquier parte. Yo tengo caso en California, Puerto Rico, las Virgin Islands. Súper. ¿Te criaste en Hialeah? Pero no naciste en Hialeah. ¿Naciste en Hialeah? Yo nací en Miami, Opa-locka. Opa-locka. Si buscas Opa-locka. ¿De dónde vienen tus raíces latinas? ¿De dónde Nicaragua. eres? Nicaragua. ¿Tus padres son de Nicaragua? Sí, ellos son nicaragüenses. Vinieron aquí durante la guerra de los contra los sandinistas. Ok. Y después vinieron aquí, y después en un momento, obviamente la bendición de esa ley, la ley NACARA, ellos se hicieron ciudadanos. Súper. Excelente. Pues ese es nuestro amigo Mercado, a quien referimos nuestros casos de inmigración, y que siempre es nuestro abogado de cabecera para que tratemos los temas relacionados, obviamente. Y no solo hace migración, aunque hoy sí vamos a hablar de migración. Rapidito, ayuda a que nuestros amigos se puedan ubicar un poquito en cuáles son tus áreas de expertise. Era fiscal, yo sé mucho del sistema penal, hago del Estado y también federal. Estamos hablando si te acusaron de manejar sin licencia hasta el punto de que si te acusaron de matar a alguien. Súper. Migración, penal. Y hago lesiones también. Lesiones personales, Injuries, correcto. Perfecto. Pues aquí tienen. Bueno, hoy, en el capítulo de hoy, nos vamos a centrar específicamente en migración. Sobre todo porque la mayor parte de nuestra comunidad, diría yo, un 95% de nuestra comunidad son inmigrantes, son latinos, y esto es un tema que está sobre la mesa en el último año y que también es muy sensible para todos aquellos que somos latinos, ¿no? Por todo lo que nos ha tocado ver, noticias, los cuentos, y muchos hemos sido testigos de algunos temas pues un poco complicados, por decirlo de alguna manera. Mercado, quiero empezar esta plática a ti como latino, que tienes la ventaja de ser abogado de inmigración aquí en Estados Unidos. Pero supongamos que no eres abogado de inmigración, supongamos que no eres ciudadano americano y eres nicaragüense como tus papás, y estás aquí solamente con un asilo y un permiso de trabajo. Quiero que te ubiques en eso, y sé que va a ser muy fácil porque esto lo ves a diario en tu oficina, pero ese eres tú. Y por alguna razón eres detenido por agentes de ICE y ahorita estás en custodia. ¿Tienen tus alternativas? Tienes 2. Puedes pelear para una fianza, pero no es fácil, no es como antes. Antes simplemente hacías la solicitud directamente al Tribunal de Inmigración, le pedías una fianza, establecías 3 puntos, la conexión a la comunidad, si sos un peligro a la comunidad y si tienes un remedio. Pero ahora tenemos un obstáculo, ¿verdad? Que hay una interpretación de la ley donde se dice que supuestamente la mayoría de la gente que está detenida no tiene el derecho de pedirle al tribunal una fianza. Es una interpretación del gobierno donde están diciendo que todo el mundo califica bajo el 1225 y no 1226. Pero lo que está pasando es que podemos solicitar directamente al Tribunal Federal un habeas corpus, que es un término latino, ¿verdad? Latin, donde se está diciendo que se le traiga el cuerpo al tribunal.
Ahora, esa demanda adicional federal ahora se requiere para que podamos tener éxito en la Corte de Inmigración. Si yo estoy detenido, lo que yo hiciera es asegurarme de contactarme con un abogado si quiero pelear el caso y asegurarme que ese abogado esté dispuesto a pelear en la Corte Federal como en la Corte de Inmigración. Porque si no está dispuesto a hacer los dos, no hay nada. No hay nada que hacer. No. O sea, tendría que estar dispuesto el abogado a pelear tanto en la Corte de Inmigración como en la Corte Federal. No todos los abogados hacen esto, o sí, en tu experiencia es fácil encontrar un abogado que esté dispuesto a litigar en ambas cortes. Hay más abogados de inmigración en este momento que están haciéndolo porque lo necesitan hacer para el cliente, pero no todos los abogados están dispuestos a tirarse a la Corte Federal. Muy bien, eso es un camino. Pelear, encontrar un abogado que nos pueda ayudar a litigar tanto en la Corte de Inmigración como en la Corte Federal. ¿Y el otro camino? ¿O hay otro camino? Si estás detenido, desafortunadamente es la única manera para poder tener un chance. Porque una de las cosas que está pasando en este momento es que si sos nicaragüense, cubano, venezolano, colombiano, de Perú, de México, el gobierno de los Estados Unidos ha entrado un acuerdo con Ecuador, Guatemala, Honduras y unos países en África donde se dice que esos países están dispuestos a abrirte las puertas. ¿Eso qué significa? Si tienes un asilo, no importa que sea el mejor asilo del mundo, ¿verdad? Donde tienes fotos, donde tienes videos, lo que sea, sólido, ¿verdad? No importa, porque el gobierno de los Estados Unidos va a decir, ¿tú quieres asilo? No. Tú tienes un tercer país que te va a aceptar y te va a abrir las puertas. Ya tu asilo no se va a considerar. Se cierra en una manera sin analizar nada de la historia, ¿verdad? Nada. Y te dan orden de deportación a un tercer país. Si vamos a llegar al último momento enfrente del tribunal y lo único que tenemos asilo, desafortunadamente no tienes nada. Y si estás detenido, ¿verdad? El tiempo para pelear un caso no es como cuando estás afuera. Cuando estás afuera estamos esperando 3, 4, 5, 6 años. Ahorita mismo recibo una notificación para el 2031. ¿Qué son esos? 5 años. Pero si estás adentro, el caso tiene que terminar en 4 o 5 meses. Y si para eso es lo que vamos a pelear, para un asilo no vale la pena. Coges la salida voluntaria y te vas. O sea, una salida voluntaria sería el otro camino, ¿no? Y lo tocaste de alguna manera, pero quiero que de alguna manera lo comentemos un poco, sobre todo porque en nuestra comunidad, la gran mayoría, yo como contador puedo ver a diario su estatus migratorio, y la mayoría lo que tiene es un asilo pendiente. Un asilo pendiente que tienes un permiso de trabajo, un social y que estás de alguna manera pues integrado a la vida normal aquí en Estados Unidos. ¿Te protege contra una posible deportación o un arresto de ICE? No. Lamentablemente no. El permiso de trabajo, yo escucho eso, ¿verdad? Las personas me dicen, pero yo tengo permiso de trabajo, yo tengo socio, yo pago mis impuestos. Desafortunadamente, el derecho de estar afuera no está ligado con solo tener un asilo pendiente. Si un agente de ICE hace la decisión de recogerte porque les da la gana, tenemos que pelear en la Corte de Inmigración para cogerte una fianza. La única excepción, ¿verdad?, es cuando la persona ya tiene una fianza emitida por una corte de inmigración, ¿verdad? Si esa persona no ha violado ningún término de esa fianza, no están supuestos a recogerte. Si tenemos ciertas protecciones como un TPS, acción deferida, también. Eso no son statuses completos, pero sí te permite estar en este país. Esas son las excepciones. Afuera de ahí, la mayoría de la gente no tiene eso. Solo teniendo un permiso de trabajo y enseñándoselo, desafortunadamente no te va a proteger. Lamentablemente. Ahorita, cuando comentabas un poquito sobre esto, ¿no? Ajá. ¿Qué significa tener un permiso de trabajo y un social? Pues obviamente indirectamente tocamos el tema de los impuestos, ¿no? Yes. Porque la gente pasa aquí mucho tiempo bajo una solicitud de asilo pendiente y esa persona tiene un permiso para trabajar, lo cual le permite pues ganar dinero para poder, pues, obviamente vivir aquí en Estados Unidos. Y eso me lleva a que entremos un poquito en el campo que a mí me gusta y que toda nuestra comunidad disfruta, y es el tema de los impuestos y su relación, por supuesto, con el tema de inmigración. En tu experiencia, ¿cuán importante o cuánta relación existe entre el estar al día con los impuestos o cumplir con tus impuestos y hacer tus declaraciones, estar bien con IRS y tu caso de inmigración, cualquiera que sea, ya sea un asilo pendiente, ya sea una petición de un familiar o cualquier otro proceso de regularización que tú estés llevando? Vamos a trabajar al revés, ¿verdad? Vamos a comenzar por la ciudadanía. Si no tienes los impuestos
correcto, en su lugar, no te vas a hacer ciudadano. Bien claro, ¿ok? Tú puedes tener el historial limpio, buena persona, pero los impuestos no te van a permitir hacerte ciudadano si no están en regla, ¿ok? Ahora, para hacerse residente, no tienes que tener eso, impuestos hechos. No tienen que estar correctamente hechos, pero si sale algo, ¿verdad? Si te ponen en procedimientos, si comienzan a acusarte que no estás pagando lo que tienes que pagar y el gobierno de los Estados Unidos encuentra esa información y se lo coloca enfrente del oficial que te está adjudicando tu aplicación de residencia, puede interferir con lo que se llama los morales de la persona, ¿verdad? En inglés es good moral character. Y si no tenemos eso, porque parece que estamos tratando de quitarle un poquito a tío Sam, sí, puede interferir. Definitivamente puede interferir. ¿En el caso del asilo o de un proceso de petición o regularización? Sí, en todo. En todo. Si esa información sale en un momento, indican que tú no estás en lo que tú tienes que pagar, estás pagando menos o no lo estás pagando de un solo, indica que tú no sos responsable en cierta manera, eso sí puede afectarte. Súper, entonces la recomendación de un abogado de inmigración a la comunidad latina es, por favor, llame a su contador de confianza y haga sus impuestos. Eso no está en discusión, ¿no? Y sobre todo para bueno, ahorita estamos hablando de personas que de alguna manera tienen un permiso de trabajo y demás. Las personas que tienen ITIN, o sea, que tienen un IT number, que no tienen un permiso para trabajar y que llevan algún tiempo, recomendarías. Ahorita hay un tema muy como debatido en las redes sociales y es que ICE puede compartir su base de datos con, o al revés, IRS puede compartir su base de datos con ICE y hay temor en nuestra comunidad sobre si llenar o no llenar sus impuestos, hacer o no hacer sus impuestos por el tema de que, oye, me va a encontrar, vas a ver dónde estoy, vas a ver. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que vale la pena hacer tus impuestos, reportar todo lo que tienes que hacer. En este momento lo que yo estoy viendo es que la razón que están cogiendo la mayoría de la gente es porque se está compartiendo información de todas partes, de vehículos, de licencia, no licencia, si no tienes papel no puedes coger licencia, pero cualquier documentación que tú llenas, ¿verdad? Comienzas a llenar una base, ¿verdad? Una base de información donde se acumula, donde las tarjetas de crédito sacan esa información. Y en esa base de información que se comparte, ahí se está enseñando que esas personas no tienen status en este país. Yo creo que solo reportando el IRS no es fatal. O sea, que no es la única forma en la que puede obtener ICE información sobre mi estatus migratorio. Pues ya sabemos, TSA o cualquier otra fuente gubernamental puede compartir su base de datos con ICE. Y yo creo que si esa persona en un momento va a tener un chance de hacer algo en este país, va a beneficiarles mucho cuando ellos lo puedan enseñar. Claro. En un momento no tenía la habilidad de tener un social, pero sí estaba cumpliendo con mis impuestos. Y en este momento donde las leyes de inmigración están bien duras, yo creo que cualquier punto, ¿verdad?, en nuestro favor no lo podemos... Claro, definitivamente. Definitivamente no es lo mismo mostrar que estuvimos en el país por algún tiempo haciendo las cosas, aún cuando no teníamos un estatus migratorio, o sea, que nos permitiera pues, permanecer en el país, pero mientras estuvimos declarando y pagando nuestros impuestos, a que estuve y que aparte de que estuve de manera irregular, pues entonces gané dinero y no hice mis impuestos, ¿no? Un tema que también es súper contradictorio y que nos preguntan mucho y que yo creo que hasta a mí me ha tocado varias veces, así, la llamada del... Mi 911 en cuanto a inmigración, por supuesto que es mercado, ¿no? Es la contradicción entre, oye, no tengo un permiso para trabajar, pero evidentemente para vivir en cualquier país del mundo, no solo en Estados Unidos, debo trabajar para poder pagar mis biles porque alguien tiene que pagarlo. Oye, sí declaro o no declaro, creo que ha quedado contestado por lo que nos dices, ¿no? Que aún cuando no tienes un estatus migratorio, lo correcto es declarar. Pero, bueno. ¿Pero qué? Bueno, es que tío Sam, él quiere su dinero, no importa si la persona que hizo el dinero tenía un status en el país o permiso de trabajo. Claro, es que es independiente totalmente si debo pagar impuestos a mi estatus migratorio. Hice dinero en Estados Unidos, pues debo pagar mis impuestos. Yo creo que el tema de los impuestos es algo extremadamente delicado, algo que las personas no consideran mucho del tiempo. Y yo creo que, te estaba contando ahorita mismo, Al Capone lo bajaron por los impuestos. Yo he tenido personas... Esto no es historia. Hay un hombre que ofrece servicios, ¿verdad?
era un gigolo, ¿verdad? En la Florida, y lo cogieron en Broward. Obviamente es ilegal el servicio ese, ¿verdad? Pero los cargos que le cayeron fueron por no pagar sus impuestos. O sea, le cogieron todos los celes, ¿verdad? De todo el ingreso que percibió, aun cuando no fuera una actividad lícita, pero para no para colmo de males, no solo que hacías una actividad que no era lícita, sino que no pagabas impuestos, ¿no? Entonces hay un agravante de la condición ahí. Fíjate que aquí la contradicción exacta para mí viene, y lo tengo muy de cerca, sobre todo mis paisanos, creo que también venezolanos, nicaragüenses, llegaron a un momento que sí entraron con un estatus migratorio, porque estoy hablando CBP-1, parol humanitario, estoy hablando estos estatus temporales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bajo la administración del anterior presidente, pero que con la administración del actual presidente fueron revocados sus permisos de trabajo, y ahora hay una como ambigüedad de que una parte del año yo tuve un estatus migratorio o no un estatus migratorio, sino más, bueno, sí, un parol. Estaba bien, estaba protegido y estuve trabajando, pero ahora que mi permiso de trabajo fue revocado, ¿qué hago con el tema de impuestos? Tienes que reportar tus impuestos, tienes que sentarte con un contador que tiene experiencia y manejar eso, porque, no manejar el tema de los impuestos y dejarlos ir así, te va a causar más problemas a la larga. Necesitas tener eso. Si un momento se te abren las puertas para algo, ¿verdad? Sea por matrimonio, porque si fuiste víctima de un delito, porque fuiste víctima de abuso, algo lo que sea, ¿verdad? Porque las leyes cambian. Lo último que necesitamos es que cuando estemos llegando casi ahí a esa marca de terminar todo, el freno sea que durante estuviste. ¿Y qué pasó con estos impuestos? El tema de los impuestos es delicado. No, y yo siempre le digo, y sobre todo le digo a nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, porque se confunde un poco la responsabilidad de presentar impuestos con el acceso a créditos tributarios. Muchos créditos tributarios, y eso lo hemos hablado sin tecnicismos en este canal muchas veces, solamente te aplican si tú tienes un estatus migratorio o tienes un permiso para trabajar válido o eres ciudadano residente. Pero una cosa es que te apliquen beneficios tributarios o créditos, y otra cosa es cumplir con tu deber de presentar tus impuestos. Mercado, yo creo que lo hice sin tu permiso, pero como sabía que venías para esta entrevista, le preguntamos a nuestra comunidad algunas preguntas que le hubieran querido preguntar a nuestro abogado de migración. Y tengo algunas que quiero preguntarte, ¿no? Pues obviamente para responder a todas aquellas personas que están por ahí esperando, que hicieron su pregunta y están esperando la respuesta de este capítulo. Número 1, la primera pregunta dice: si en una solicitud de residencia dije que no trabajé porque no tenía permiso de trabajo. O sea, en una solicitud de residencia dije que no trabajé porque no tenía permiso de trabajo, pero después de someter la solicitud trabajé y declaré taxes porque recibí el crédito por el seguro de salud, el crédito de que todos sabemos del ACA Premium Tax Credit. Si inmigración me llama a una entrevista, ¿qué debería argumentar al respecto? Pero, en el momento de hacer la aplicación, no estábamos trabajando. Dije que no trabajaba. Pero después hice taxes y trabajé. Fácil. Hacemos un amendment de la 485, ¿verdad? ¿Debería hacerse un amendment antes de la entrevista? Es siempre mejor hacerlo antes, ¿verdad? Y no hacerlo al último momento. Pero si tenemos que hacerlo, también lo podemos hacer. Los oficiales tienden a dar esa oportunidad de cambiar cualquier cosita. Pero al comienzo, ¿verdad? No cuando nos cojan y nos cojan, ¿verdad? Claro, en estrecho con el oficial de USCIS diciendo la contradicción es evidente, no tengo con qué. Y por eso es que vas con un abogado. Personas van ahí y unas veces, esa es la boca del lobo. Y unas veces no saben lo que hacer. Tú entras con un abogado, el abogado lo tiene listo ahí y le dice al oficial: ok, antes de que comencemos tenemos estos cambios. Y el oficial ahí tiene la manera de poder hacer sus cambios. El cliente va a firmar: estos son cambios, y después sigue la entrevista. O sea, tú sí recomiendas que ante una entrevista con USCIS que no vayan solito, o sea, que vayan con su representación legal. No, yo no recomiendo nunca eso, porque tú nunca sabes lo que ellos pueden pensar. Unas veces ellos tienen sospecha de fraude y no es verdad. Unas veces simplemente se necesitaba aclarar un punto y ya. Pero si la persona no está lista para responder o defenderse, ¿verdad? En una manera objetiva, porque obviamente esto es personal, ¿verdad? Esto es de ti. Y si no están listos, unas veces se entierra más. Ok, súper. Pues ya lo sabe, un abogado de inmigración en su entrevista con USCIS
es clave para que usted pueda manejar esos estrechos. Seguro. La segunda pregunta nos cuenta el caso, muy rápido, traté de hacer un summary, es un matrimonio. El esposo fue deportado en septiembre del 2025 y se quedó la esposa con un permiso de trabajo vencido, pero un menor de edad nacido ciudadano en los Estados Unidos. ¿Cómo puede hacer esta persona, la esposa? Ya el esposo está deportado, ella sigue aquí con un permiso de trabajo vencido, sin estatus migratorio, pero con un menor de edad, pues ciudadano americano. Si tiene alguna forma de, por medio del bebé, regularizarse, o qué puede hacer para protegerse en caso de una deportación con respecto a su bebé. Si el niño es un bebé, no hay nada que hacer, desafortunadamente. El niño tiene que tener 21 años o más, y obviamente nació, soy ciudadano, ¿verdad? Pero también tenemos que ver cómo ella entró, porque si ella entró legal, el niño sí, a los 21, siendo ciudadano, le da los papeles a mamá, ¿verdad? Asumiendo que todo el resto está correcto. Pero si entró ilegal, ¿verdad? Por la frontera, si no recibió ningún parol, no fue admitido, no usó visa, significa que la petición del hijo se va a aprobar. Eso no hay ningún problema. Pero eso no te da status. Lo que tú quieres es tu residencia. Y que para llegar a ese punto necesitamos un perdón. Y el perdón solo puede ser mamá, papá o un esposo o esposa. Si no tiene esa gente, la petición se estanca ahí. Tenemos que analizar todo eso antes de llegar a ese punto. Penúltima pregunta. Mercado, ya casi. Espero que no estés cansado. Si no, tu cafecito ahí para que recargue fuerzas. Yo creo que es un tema no solo sensible, sino súper interesante para todos esos que nos están viendo y que en su gran mayoría pues no tienen un estatus regular. Y es el tema de una persona que vivió en Estados Unidos por algún tiempo declarando con un Social Security que no era el suyo. No estamos hablando de uno inventado, no estamos hablando con un IT. Le dicen el social chueco. No sé si lo has oído, pero declaró con un social chueco. Ahora está en un proceso de petición y debe presentar sus taxes. ¿Qué hago? O sea, tengo una declaración de impuestos con un social que no es el mío y ahora voy a un proceso de petición y la declaración de impuestos, lastimosamente la declaración de impuestos que tengo no está mi Social Security Number. ¿Es mentira el Social Security o es de otra persona? Es de otra persona el Social Security Number. No. Si tiene algún proceso ahorita mismo, páralo. Vamos a hacer follas al IRS, vamos a ver todo y vamos a arreglar todo. Porque inmigración sabe más de lo que tú sabes y lo último que necesitamos es que nos comiencen a presentar cosas y no sabemos manejarlo. Que se pare, que se retire, siempre se pueden resometer las cosas. Miremos primero lo que tenemos ahí con ese tema, porque una de las cosas que viene a mente cuando hablamos de eso es que las personas estén impersonando a un ciudadano, que es un delito grave, fatal. Y si en un momento el oficial piensa eso es lo que estabas haciendo con ese soso, ahí se te fue todo. Y me llamó la atención, me super llamó la atención que me dijiste, cuando te hice la pregunta, me dijiste, ¿es un Social Security que es mentira o es de alguien más? Si fuera mentira, supongamos, no es un social que no es de él, ¿en qué cambia esto? Es un social, es mentira. O sea, ese social no existe, nunca fue emitido, pero es un social inventado. ¿Es menos delito, menos riesgo o es lo que me preocupa más, ¿verdad? Cuando usamos otro socio es impersonando el ciudadano. Eso es tremendo delito para inmigración, ¿verdad? Es una violación de inmigración extremadamente duro para superar. Cuando el oficial coge eso, es extremadamente duro. Yo creo que estás mejor cometiendo fraude de matrimonio que impersonar un ciudadano americano. Eso es grave, es un grave delito en cuanto a... Ahora tuviéramos que ver a qué punto se llegó ese otro socio, porque yo he visto personas que usan un número que no tienen nada atrás de eso. Claro, eso es otra cosa. Pero impersonar a un ciudadano siempre me da una cosa, porque yo he visto los resultados de eso. Es fatal y bien duro. Por último, Mercado, hay una gran contradicción, o por decirlo de alguna manera, no contradicción, pero hay debate allá afuera entre abogados de inmigración versus preparadores de impuestos. Perdón, preparadores de impuestos no, preparadores de impuestos, preparadores de documentos, repito, reformulo. Abogados de inmigración versus preparadores de documentos. Y aquí la pregunta es muy específica. Y sé que no todos, me imagino, pero sé que ha tenido implicación muy negativa en casos migratorios el haber utilizado una persona que no tenga la capacidad para ejercer leyes en Estados Unidos. En el caso migratorio per se y también en el destino migratorio de la persona que ha usado esos servicios. Pero también ha tenido implicaciones a la persona que ha realizado
esta preparación de documentos sin contar con las licencias correspondientes. Cuéntame un poquito, ¿cómo lo ves? Si has tenido alguna experiencia que nos quieras compartir y has podido ver el daño que esto le ha podido ocasionar a alguien que ha llegado a ti o al menos en tu círculo cercano. Es peligroso, ¿ok? Me llegan los clientes, ¿verdad? En diferentes maneras, ¿verdad? Me viene un cliente y me dice, mira, esta persona fue honesto conmigo del comienzo y él fue preparador. Lo primero que yo cojo es toda la documentación que se sometió por esa persona. ¿Tú lo quieres revisar primero? Obviamente, ¿verdad? Yo no voy a ir a un asilo, a un individual, a un juicio de inmigración con algo preparado por una persona que nunca ha estado en la corte. No, súper peligroso, ¿verdad? Yo presento ese caso de asilo enfrente del tribunal y no solo el cliente, ¿verdad? El juez está aguantando el cliente abajo de esa aplicación, pero espera que esos hechos que se están presentando, ¿verdad? No tengan fraude, mentiras, nada de eso, ¿verdad? Porque no solo el cliente está perjudicado, también el abogado. Nosotros como abogados tenemos esa obligación, ¿verdad? Si hay un fraude, una mentira que sale basado en eso, el cliente no solo puede perder el asilo, peor que eso. Porque si te dan orden de deportación, el caso se puede reabrir. Pero si el tribunal dice, yo veo que cometiste fraude, me mentiste, con intenciones de mentirme, ahora te voy a dar un castigo. Ahora todos esos remedios que podíamos tener en el futuro, si se abría una puerta, ya están por el piso. Ahora tenemos que lidiar con eso. Unas veces no se puede superar. Extremadamente peligroso. Después tengo las personas que me dicen, él es abogado, él es abogado, él es abogado, él es abogado, y después el día de la corte viene y le dice, yo no soy abogado. Y después me vienen corriendo y me dicen, mira, tengo esta corte esta semana, la próxima semana. Yo pensaba que era abogado. Mira, yo entiendo, todo el mundo puede llenar formas, ¿verdad? Pero el abogado sabe, yo, esta mañana estaba en 2 juicios, ¿verdad? Estaba a las 8 de la mañana, estaba en un juicio y después a las 10 tenía otro, ¿verdad? Aquí en la corte de Atlanta. Yo sé lo que toma, yo sé lo que se necesita, yo sé las preguntas y yo sé la intensidad de esos jueces y los fiscales. Okay, ahí no es nada leve. Ahí vamos a entrar y nos van a comenzar a preguntar por qué este hermano estás poniendo que él estaba viendo aquí, pero él estaba allá. Cosas bien pequeñas así. Un preparador no va a tener ese ojo para poder decir, esto tenemos que ponerlo así y así, porque el juez va a preguntar eso. No estoy diciendo que los preparadores son malas personas, pero mira, un abogado de inmigración... Es alguien que litiga, que tiene la experiencia de litigar en casos, en la corte y ver la postura de jueces, y pues obviamente tiene un ojo más crítico que una persona que solo llena formas. Lo más peligroso que yo he visto es cuando los preparadores tratan de mandar mociones a las cortes, ¿verdad? Cuéntame de eso. Abajo los nombres de los clientes. Por ejemplo, el cliente me dice, no, yo ya mandé una moción. ¿Cómo tú mandaste una moción? ¿Abajo tu nombre? Sí, un preparador me preparó. O sea, porque para mandar una moción o eres tú, o es la persona que lo hace, o es un abogado. Right. Es pro se, ¿verdad? Es el término pro se. Yo lo estoy haciendo como persona que está en la corte o mi abogado de mi parte. Pero he tenido situaciones donde me dicen, un preparador me mandó una moción. Lo más fatal que he visto, que fue horrible para el cliente y desafortunadamente cogió orden de deportación. Sí le pudimos quitar la orden de deportación en un momento, pero tomó tiempo. Fue cuando un cliente me dijo, no, yo fui un preparador y él me mandó una moción para presentarme por videollamada. El juez no te permite presentarte por videollamada si... Yo voy atrás de él. Él se corre, yo me corro. El juez normalmente, si solo tiene audiencias en persona, la única manera que va a dar permiso por estar por videollamada es con el permiso, la solicitud por un abogado. Y yo he tenido personas que hacen la solicitud solo con un preparador y después el juez obviamente no se lo va a responder, se lo van a rechazar. Y después el cliente está esperando ahí, entrar a videollamada y nada pasa y lo deporta. Mercado, ya casi al cerrar nuestro capítulo de hoy, quiero preguntar 2 cosas. Y ya un poquito, no tanto como abogado de inmigración, sino como persona que en estas circunstancias que estamos viviendo los latinos en Estados Unidos, te ha tocado ver familias separadas, te ha tocado ver personas siendo detenidas y regresadas a su país, sueños rotos y demás. ¿Cómo te hace sentir esto a ti como latino
que día tras día está o en una corte o atendiendo a la comunidad que tiene tantos problemas en estos últimos años, que siempre han existido los problemas migratorios, pero sabemos que hay un alce importante en estos tiempos. ¿Cómo te hace sentir? No, obviamente me quiebra el corazón, ¿me entiendes? Mis padres vinieron a este país sin nada y después tuvimos la suerte de la ley Nacara. Y ahora estamos aquí y tuvimos éxito, me pudieron ayudar, yo y mi hermano tenemos tremendas carreras, estoy muy feliz y todo por los sacrificios, pero también tuvieron el chance de hacerse residentes. Ahora yo veo un sistema de inmigración que está roto, ¿verdad? Los cubanos con la I-220A no saben dónde ir, es una tristeza y no hay nada para hacer. Tengo personas que han estado aquí 20, 30 años, no han cometido ningún delito, o sea, han trabajado bajo la mesa, han pagado impuestos, ¿verdad? En cualquier manera. Y el sistema no está para ayudarlos. Y todo es un mal momento, ¿verdad? Los paran porque la policía le dio la gana, porque se pasó un stop sign, no hacen nada grave. Y después ese contacto lleva a una detención, no hay nada, el juez dice no hay nada que ayudarte, no te puedo dar fianza y sí, bien triste. Por último, ¿a dónde se recurre cuando no hay esperanza? ¿A qué recurre el mercado ante la impotencia? ¿Sabes qué? Me encantaría poder ayudar, quisiera, voy a luchar hasta el final con mi cliente, pero no lo gané. Le dieron orden de deportación a mi cliente o en este caso, lamentablemente, no hay nada que hacer. Se queda la mamá con el niño y se va el papá. O sea, yo me imagino que manejas un alto nivel de impotencia porque tus recursos y tu habilidad y tu poder, por decirlo de alguna manera, es limitado, como el de cualquier ser humano, ¿no? Seguro. Y como el de cualquier profesional. ¿A dónde recurre el mercado? ¿Cómo que? ¿Dónde? O sea, ¿qué haces ante eso? ¿Te frustras, lloras o te frustras y te quedas triste y ya? ¿Cómo canalizas eso? No, cojo lo que pasó, ¿verdad? Cojo la pérdida, lo analizamos punto por punto y con mi equipo tratamos de ver cómo podemos mejorar eso. El sistema no está hecho para ayudar a la gente en este momento, pero si estudiamos y vemos dónde pudimos hacer mejor o dónde estaba enfocado el juez, la esperanza es que la próxima vez que tengamos eso podamos ayudar a ese próximo cliente. Estoy seguro. Te agradezco mucho, Mercado, por tomarte tu tiempo para venir a compartir con mi comunidad de Un Cafecito con Paumier. Seguro. A todos nuestros amigos que nos están viendo en cada episodio, el mensaje de Mercado, el mensaje de UBC es sigamos haciendo las cosas bien, aún cuando no podamos disfrutar de un estatus migratorio o cuando no tengamos todo resuelto y negarnos a vivir con miedo, ¿no? Una cosa es ser precavido, tomar medidas y otra cosa es vivir con miedo porque definitivamente no es vivir. A ustedes les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo Cafecito con Paumier.